Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a dar algunos ejemplos no numéricos, ¿sí? Cincuentitas. La idea acá es mostrarte algunas situaciones y ver cómo elegimos el eje radial, cómo escribimos las ecuaciones de Newton y todo ese tipo de cosas. Y en los videos siguientes, sí, seguramente algún ejercicio con cuentitas, cálculo y ejercicio de parcial y todo lo que a vos te gusta, va a haber, ¿sí? A ver, el primer ejemplo es muy básico, pero es importante. Es, por ejemplo, una piedra, un cuerpo, lo que sea atado a una cuerda, el otro extremo de la cuerda está fijo a un punto que voy a llamar O, que va a representar el centro de giro, y el cuerpo va a girar, va a realizar esta trayectoria circular que vos ves en pantalla, ¿sí? Pero, muy importante, este movimiento es en el plano horizontal, o sea, em, no sé, está apoyado en una mesa, en el piso, lo que sea, ¿sí? Eso es muy importante. Este dibujo que yo te estoy mostrando sería un dibujo visto desde arriba, ¿sí? O sea, yo estoy mi cabeza mirando hacia abajo y miro esto, ¿sí? En realidad, este cuerpo no está cambiando de altura, está siempre a la misma altura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en estos problemas? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar un eje que siga al radio de la circunferencia en cada punto, ¿sí? Por ejemplo, si cuando la partícula esté acá, el eje radial lo voy a apuntar así, ¿está bien? Positivo hacia el centro, ¿sí? Y vamos a tomar un eje vertical, ¿sí? Que salga de la pantalla, que te lo estés clavando en tus ojos en este momento, que lo voy a llamar eje Z, ¿sí? Muchos al eje radial lo llaman eje X y al eje que yo voy a llamar Z lo llaman eje Y. A mí mucho no me gusta, pero no es que esté mal, sino que no me gusta. ¿Por qué? Porque, te lo comento una sola vez nada más, porque yo el eje X, para mí el eje X es esto que te estoy dibujando, ¿sí? Que me enseñaron muy bien. Ese es el eje X, ¿sí? El eje X es un eje clavado a la Tierra que no se mueve. Y el eje Y es este eje, ¿sí? Es este eje que tampoco se mueve. Entonces, nada, ahí no hay fuerza sobre la partícula, porque la partícula no pasa siempre por el eje X y por el eje Y. ¿Está bien? Por eso yo llamo eje radial y eje Z a uno que sea perpendicular al plano de giro, ¿sí? Es un detalle. Si querés llamarlos eje X y no está mal, ¿sí? Entonces, acá te estoy mostrando, creo, ahora va a aparecer. Ahí está. Diagrama de cuerpo libre lo vamos a hacer de perfil, como si nos estuviésemos clavando en los ojos al cuerpo, ¿sí? A la altura de nuestros ojos está girando. Yo te lo estoy dibujando, por ejemplo, cuando el cuerpo pase por este punto. Cuando el cuerpo pase por este punto, el centro de giro estaría como a la izquierda. Entonces el eje radial lo voy a apuntar hacia la izquierda, ¿sí? Después te cuento qué pasaría si vos lo dibujas cuando el cuerpo esté por acá, por ejemplo. Cuando el cuerpo esté por acá, está bien, el eje radial apunta para la derecha, pero vas a ver que las ecuaciones que yo voy a escribir ahora sirven para cualquier punto de la trayectoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la trayectoria es circular y es horizontal, no hay cambios de altura. Eso es muy importante, anda anotándotelo, ¿sí? Bien, entonces, esto está de perfil, entonces el eje radial cuando el curvo pasa por acá, por ejemplo, lo apunta hacia la izquierda, y el eje Z sería perpendicular al eje radial en el eje vertical sería, ¿sí? Y ahora tenemos que hacer lo que hacíamos antes. Tenemos que dibujar todas las fuerzas que actúen sobre el cuerpo. ¿Sí? A ver, ¿con quiénes interactúa el cuerpo? ¿Con quiénes interactúa el cuerpo? Bueno, a ver, por ejemplo, yo sé que el cuerpo interactúa con el centro de la Tierra. ¿Sí? Con el centro de la Tierra. Centro de la Tierra. ¿Sí? Así que esa interacción nosotros la representábamos sobre el cuerpo poniendo la fuerza peso. ¿Sí? La fuerza peso es una fuerza que tiene dirección vertical, apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, ¿sí? En este dibujo que yo te mostré acá, sería un vector que está como metiéndose adentro de la pantalla, ¿sí? En este diagrama de cuerpo libre de perfil, creo que se va a ver mucho más claro que el peso va a estar acá, lo voy a dibujar acá, ¿sí? ¿Con quién más está interactuando el cuerpo? Bueno, está interactuando con la mesa, con el apoyo, ¿sí? Y esa interacción nosotros la solemos llamar normal, ¿sí? La normal es la fuerza perpendicular al apoyo, en este caso la mesa, ¿sí? Visto desde arriba, la normal sobre este cuerpo te la estás clavando en el ojo,
¿sí? Está saliendo de la pantalla. Pero visto de perfil, estaría por acá. Ahora se entiende un poquito más cómo estoy dibujando el eje Z, ¿sí? ¿Y con quién más interactúa? Interactúa con la cuerda, soga, barra, lo que sea esto, ¿sí? Con la cuerda cuya longitud vamos a llamarla L, por ejemplo, ¿sí? Y esa interacción con la cuerda, nosotros la podríamos simbolizar con la letra T de tensión, ¿sí? Que como vos ya sabés, la tensión en una cuerda se dibuja en la dirección y sentido de la cuerda, ¿sí? Así que seguramente la tensión yo la dibuje de este lado, porque de este lado está la cuerda, ¿sí? Acordate que yo estoy dibujando la partícula acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿interactúa con alguien más este cuerpo? No, ¿sí? No, no hay rozamiento con la mesa, no te lo dije, pero no hay rozamiento con la mesa, no, no nada, no hay ninguna otra interacción. ¿Por qué? Porque el cuerpo no interactúa con nadie más, ¿sí? Entonces, ¿cuántas fuerzas voy a tener que dibujar en el diagrama de cuerpo libre? Tres. Peso, normal y tensión, en este ejemplo, ¿sí? No sé si fue demasiado obvio, pero no siempre es tan obvio, ¿sí? Entonces, acá te lo estoy dibujando. El peso tiene dirección vertical y hacia abajo. La reacción normal del plano tiene dirección vertical perpendicular al plano y hacia arriba. Y la tensión, que cuando yo la dibujo en este punto, la tensión aparece para la izquierda. ¿Sí? Espero que hayas entendido cómo dibujé el diagrama de cuerpo libre de perfil. ¿Sí? Bien. Entonces, como no hay más interacciones sobre el cuerpo, entonces vamos a escribir las ecuaciones de Newton en el eje radial y en el eje Z. ¿Sí? Y esto es como lo hacías antes. ¿M? Ecuaciones de Newton. Una en el eje radial y una en el eje Z. ¿Sí? En la dirección radial, la aceleración se va a llamar aceleración centrípeta. Y, y en el eje Z, la aceleración en Z va a ser cero, porque como te dije, no hay cambios de altura. Esto siempre gira a la misma altura, no está acelerado verticalmente. Así que esta aceleración va a ser cero. ¿Sí? Y ahora es lo de siempre. ¿Cómo se construye la suma de fuerzas en el eje radial? Me fijo en el eje radial qué fuerzas quedaron y las que apunten en el sentido positivo les pongo un más y las que queden en el sentido negativo les pongo un menos. Bueno, queda esto. Hay una sola fuerza en la dirección radial, así que me va a quedar tensión igual a la masa por la aceleración que tenga el cuerpo en la dirección radial, que la llamamos aceleración centrípeta. ¿Sí? Listo, esta es la primera ecuación de Newton. En el eje Z me queda bastante sencillo porque como no hay aceleración, esto me queda cero y la normal y el peso entonces están compensadas. Normal menos peso es igual a cero. ¿Sí? Bueno, este era el objetivo de este primer ejemplo, mostrarte cómo dibujar el diagrama de cuerpo libre de perfil y escribir las ecuaciones de Newton en esos ejes. ¿Por qué no me interesó el eje tita, por ejemplo? Bueno, porque en la dirección tangente de la trayectoria por ahora no van a haber fuerzas, ¿sí? No, no está acelerado tangencialmente esto, ¿sí? El último ejemplo quizás sí. ¿Mm? Bien, ¿por qué hice esto de enumerarte las interacciones? Bueno, porque acá viene como el error de muchos alumnos de decir, bueno, pero además hay una fuerza centrípeta. Profe, ponga la fuerza centrípeta, apuntando hacia el centro, fuerza centrípeta. No, la fuerza centrípeta no es una fuerza. En tal caso, esto no está bien dicho, pero en tal caso, ¿querés la fuerza centrípeta? Es esto. La tensión es la que juega el papel de fuerza centrípeta. ¿Sí? Pero no te olvides que la fuerza centrípeta es la suma de todas las fuerzas en la dirección radial. Y acá en la dirección radial hay una sola fuerza, ¿sí? Bien. Te dije esto y además por otra cosa más que por ahora capaz no lo estás viendo, pero en el próximo ejemplo seguro te den ganas de agregar algo más, ¿sí? Ahora te muestro el próximo ejemplo, que es muy parecido a este. Es el mismo que este, ¿sí? Una cosa que me gustaría aclararte, que te lo dije en el medio y no hice mucho énfasis, es que estas ecuaciones de Newton que vos ves acá funcionan para cualquier punto del giro, para cualquiera, ¿sí? O sea, yo el diagrama de cuerpo libre te lo hice como si la partícula estuviese acá. Pero cuando la partícula está de este lado, por ejemplo, también vale, ¿sí? ¿Por qué? Porque la normal te la estás clavando en los ojos, va a ser positiva. El peso estaría entrando a la pantalla.
¿sí? Sí, sería negativa para este eje Z. Y la tensión está bien, ahora apunta en sentido opuesto al anterior, ¿no? Ahora la tensión apunta así, hacia la derecha. Pero ¿quién más apunta hacia la derecha? El eje radial. Acordate que el eje radial sigue al radio de la circunferencia y lo apunté hacia el centro. Así que en cualquier punto de la trayectoria, estas ecuaciones de Newton que yo te escribí funcionan. Tanto acá, como arriba, como acá o como abajo, en cualquier punto. ¿Sí? Así que vos podés dibujarlo donde quieras al cuerpo, hacerle el diagrama al cuerpo libre y te van a servir las ecuaciones en cualquier punto del giro. ¿Sí? Ojo, siempre y cuando la trayectoria circular esté en el plano horizontal. ¿Sí? Mi último ejemplo va a ser qué pasa en el eje vertical. ¿Qué pasa si el plano es en el eje es vertical? ¿Sí? Después se va a entender. ¿Mm? Bien, segundo ejemplo. El segundo ejemplo es muy parecido a este, nada más que en vez de ser una piedra atada a una cuerda al centro de giro, va a ser un auto que hace una trayectoria circular. Y los autos, en general, cuando hacen trayectorias circulares, no suelen estar atados a una cuerda al centro de giro, ¿no? O sea, los autos como que no necesitan una tensión. Entonces, ¿qué dibujamos? ¿Qué es lo que permite al auto realizar una trayectoria circular? Ese va a ser el objetivo. Bueno, arrancamos igual. Diagrama de cuerpo libre lo voy a hacer de perfil. Esto que te estoy mostrando está visto desde arriba. Bueno, lo dibujo en cualquier punto al auto, por ejemplo acá, como lo hicimos en el problema anterior, y trazo los ejes. El eje radial lo apunto hacia el centro y el eje Z lo apunto vertical para arriba, por ejemplo. ¿Sí? Visto desde arriba, el eje radial apuntaría hacia la izquierda y el eje Z te lo estás clavando en los ojos. ¿Sí? Bien, vamos a contabilizar de nuevo, si quieren. Si por este ejemplo quizás es un poco más difícil de verlo, pero ¿con quiénes interactúa el auto? ¿Sí? Dependiendo de con quiénes interactúa el auto, voy a dibujar la cantidad de fuerzas que tenga que dibujar en el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Como ya sabemos, con el centro de la Tierra. Con el centro de la Tierra. ¿Sí? Esa interacción la vamos a representar con la fuerza peso, que como sabrás la voy a dibujar en el eje Z hacia abajo. ¿Sí? Ahora, interactúa también con el pavimento, o sea, con la superficie. ¿Sí? Si quieren pongo así, la superficie de apoyo. Superficie de apoyo. ¿Sí? Y esa interacción en general la solemos llamar normal, la reacción normal de la superficie de apoyo. ¿Sí? Que en este caso, visto desde arriba, te lo estás clavando en los ojos, visto de perfil, quedaría en el eje Z positivo. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, tiene que haber algo más. ¿Sí? Te lo dibujo así nomás por ahora, después te lo pongo con colores lindos. ¿Sí? Por ahora dijimos la normal y el peso. ¿Sí? Tiene que haber algo más, en particular en la dirección radial, algo tengo que dibujar hacia el centro. ¿Por qué? Porque si el cuerpo no tiene una fuerza que apunte hacia el centro, no va a poder girar. ¿Sí? Vos sabés que un cuerpo para que pueda girar tiene que tener una aceleración centrípeta, o sea, una aceleración hacia el centro. Y para que haya una aceleración hacia el centro, necesito que haya una resultante de fuerzas hacia el centro. ¿Sí? Y por ahora no salta ninguna. Bueno, hay una fuerza. Y es otra fuerza que ejerce la superficie de apoyo. Y es una fuerza de rozamiento. ¿Sí? El auto no podría girar si la pista no tuviese rozamiento. ¿Sí? Espero que eso me creas, ¿no? O sea, acordate que esta curva es una trayectoria horizontal no peraltada, no está corrida en un ángulo. ¿Sí? Eso es un ejercicio de la guía que después vas a tener que hacer. Pero si es una superficie horizontal y tenés una curva, necesitas que la curva tenga rozamiento con el auto, porque si no el auto se va, se despista, se va, adiós para siempre. ¿Sí? Entonces, el auto va a poder girar en cada punto de la trayectoria gracias a una fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿Que para dónde va a apuntar? Bueno, ahora te digo para dónde apunta. ¿Sí? Porque en principio no es tan fácil darse cuenta. ¿Interactúa con alguien más este auto? Bueno, la respuesta es que no. ¿Sí? Interactúa con el centro de la Tierra y con la superficie de apoyo, y eso se representa con la normal y en este caso con rozamiento. ¿Sí?
no interactúa con nadie más. ¿Está bien? Eso es muy importante. Entonces, vamos a borrar todo y ahora te pongo todo con colores, ¿sí? Tenemos el peso, la normal, y una fuerza de rozamiento que necesariamente para dónde tiene que apuntar, para el centro. ¿Por qué? Porque como vimos en la lista que te hice recién, el cuerpo no interactúa con nadie más. Entonces, sobre el eje radial, la única fuerza que estaría actuando es la del rozamiento. Entonces, el rozamiento, ¿para dónde tiene que apuntar? Y para el centro, ¿de acuerdo? Porque necesito que la resultante en la dirección radial apunte hacia el centro. Si tengo una sola fuerza en la dirección radial, esa única fuerza tiene que apuntar para el centro, ¿sí? Anótate eso, no lo anoté, pero anótalo vos. Si hay una sola fuerza en la dirección radial, entonces esa única fuerza tiene que apuntar hacia el centro, ¿sí? Dicho eso, vamos a escribir las ecuaciones de Newton. Una para el eje radial y otra para el eje Z, ¿sí? Fíjate que es el mismo ejemplo que el de arriba, ¿sí? Es el mismo, nada más que en vez de una piedra con un hilo, es un auto con rozamiento, ¿sí? Me va a quedar fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración centrípeta, y en el eje Z me va a quedar normal menos peso igual a cero, por estar verticalmente en equilibrio. No hay cambios de altura acá, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido, espero que no te haya dolido tanto, pero hay una cosa más que tengo que observar. Porque vos sabés que el rozamiento, vos ya pasaste por la clase de rozamiento, vos sabés que el rozamiento puede ser estático o dinámico. Entonces, hay una cosa que me gustaría preguntarte y es si este rozamiento que yo te dibujé, que espero que me hayas creído que apunta hacia el centro, ¿qué tipo de rozamiento es? Si es dinámico o si es estático. Pone pausa y pensar un ratito, a ver. Espero que lo hayas pensado. Em, Vos pensás que lo que yo quiero es que el auto realice una trayectoria con radio constante, ¿sí? Todos estos segmentos tienen igual longitud y yo necesito que la distancia del auto al centro sea siempre el mismo, ¿sí? Eso es sinónimo de decir que yo no quiero que el auto deslice en esta dirección. No quiero que el auto deslice en la dirección radial, ¿sí? Y si yo no quiero que deslice en la dirección radial, entonces el rozamiento en la dirección radial tiene que ser estático. Esta fuerza de rozamiento que yo te puse acá es estático. Y vos podrás decir, no, bueno, pero el auto se está moviendo, tiene que ser dinámico. No. Recordá que un cuerpo se mueva no significa que el rozamiento sea dinámico. ¿Mm? Hay muchos ejemplos en la guía de rozamiento en los que tendrías que haber creído que eso no es cierto. ¿Sí? Si yo no quiero que haya deslizamiento relativo en la dirección radial, el rozamiento tiene que estar trabando en la dirección radial, así que tiene que ser estático. ¿Sí? No pretendo que lo entiendas ahora, pretendo que lo vayas meditando en toda la clase de hoy y nos preguntes en los foros. Todo lo que no entendiste, te sugiero que lo anotes en un costadito para preguntarnos así en lista todo en el foro, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, vamos a otro ejemplo, un poco más famoso, un poco más tomable en los parciales, que es el péndulo cónico, ¿sí? Supónganse que tengo un cuerpo que está unido al techo por medio de una cuerda a un punto fijo y esto realiza una trayectoria horizontal en el plano vertical, en el plano horizontal, perdón, en el plano horizontal, ¿sí? O sea, esto está visto como en perspectiva, ¿sí? La cuerda va a formar un ángulo alfa con la vertical, ¿sí? Y la trayectoria que haría sería esta, ¿sí? Ahí te lo animé un poquito para que entiendas de qué se trata un péndulo cónico, porque así en video me resulta difícil decirte qué es, ¿sí? Entonces, el péndulo cónico es básicamente este cuerpo realiza una trayectoria en el plano horizontal, no cambia de altura, ¿sí? Y la cuerda es como que estaría formando un cono, ¿sí? Por eso se llama péndulo cónico. ¿Mm? Bien, entonces vamos a plantear las ecuaciones de Newton para este sistema, ¿sí? Ojo con esto porque acá ya se complica un poco cómo tomo el eje radial, ¿sí? Mucho cuidado. ¿Cómo vamos a tomar el eje radial? Bueno, en cualquier punto de la trayectoria lo dibujo
dibujo el centro de giro y trazo el eje radial uniendo al cuerpo con el centro de giro, ¿sí? El tema es, ¿cuál es el centro de giro? Bueno, tengan cuidado porque este punto que te estoy dibujando no es el centro de giro, ¿sí? El centro de giro está contenido en el plano de giro. Y el plano de giro es el plano que contiene esta circunferencia que te estoy mostrando acá, ¿sí? En particular, si este es el radio de la trayectoria, el centro de giro es este, ¿sí? Eso es el centro de giro. Centro de giro, que yo lo voy a llamar O, ¿sí? ¿A qué vamos a llamar centro de giro? Al punto de intersección entre el eje de rotación, el eje vertical, eje de rotación, y el plano de giro, ¿sí? Anotate estos nombres porque muchas veces, porque uno dice, bueno, el radio de giro es esto, es la longitud de la cuerda, y en este caso no. En el primer caso que yo te mostré, sí, pero en este caso no, por ejemplo. En este caso, el radio es esto, y por lo tanto el centro de giro es este, ¿sí? Entonces, em, te muestro entonces lo siguiente. El centro de giro está acá, no es el punto en el techo, ¿sí? Porque este cuerpo gira alrededor de este punto. Y acá te puse que el centro de giro es el punto de intersección entre el eje de rotación, el eje vertical este que te dibujé acá, y el plano de giro, o sea, el plano que contiene la circunferencia. ¿Sí? Dicho eso, creería yo que no es muy complicado hacer el diagrama de cuerpo libre de esto. ¿Sí? Te lo estoy dibujando en este punto, ¿sí? Trazo el eje radial hacia el centro, el eje Z sería vertical, y ojo con la tensión, ¿no? Bueno, el peso tendría así, ¿no? Sería vertical hacia abajo. Y ojo con la tensión, porque la tensión no está contenida en el plano de giro, en este caso, ¿sí? La tensión está saliendo del plano de giro y en particular forma un cierto ángulo. Esta es la tensión en el hilo, ¿sí? Entonces, fíjate que acá tenemos un primer ejemplo en donde tenemos una fuerza que no quedó en ninguno de los ejes. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que vos ya sabés de las clases de dinámica. Tenemos que proyectar la fuerza que no quedó en los ejes. Vamos a tener acá una tensión en Z y una tensión en el eje radial. ¿Sí? Es lo que antes llamábamos tensión X, tensión Y. Bueno, acá va a ser tensión radial, tensión vertical Z. ¿Sí? Pero no es muy distinto de las cosas que venimos haciendo. ¿Sí? O sea que no te dejes amedrentar con esto. ¿Mm? Construido esto, ecuaciones de Newton, nada, lo escribo rápido porque se piensa igual que antes, ¿sí? En el péndulo cónico no hay cambios de altura, así que en el eje Z la aceleración es cero, ¿sí? Y en el eje radial la única fuerza que actúa sobre el eje radial es la tensión radial, la componente radial de la tensión, ¿sí? Ahora, este ejemplo del péndulo cónico yo lo voy a terminar acá, voy a pasar a otro. Pero, ¿qué tiene de divertido a nivel cuentas este ejercicio? Bueno, que podemos darte muchos datos sobre esto, en vez de decirte la aceleración, te decimos la frecuencia o el periodo, la velocidad o lo que sea. Y además, la tensión radial y la tensión en Z, te voy a tener que decir algún ángulo para que las puedas escribir. ¿Sí? A veces se da este ángulo, por ejemplo, el ángulo que forma el hilo con la vertical, o a veces te dan este ángulo, el ángulo que forma el hilo con la horizontal, o a veces te dan este ángulo, ¿sí? Que es igual a este. O sea que el problema de péndulo cónico, lo divertido que tiene es que se pueden preguntar muchas cosas de geometría, básicamente. ¿Sí? Pero, y más aún, en la aceleración centrípeta, vos sabés que juega fuerte el radio de la circunferencia, ¿sí? El radio, ¿no? Bueno, el radio de la circunferencia no siempre va a ser dato. Quizás te demos, por ejemplo, la longitud de la cuerda y un ángulo, entonces el radio lo tengas que sacar con trigonometría, ¿sí? Si no entendiste lo que te dije recién, no pasa nada, en los ejemplos se va a ver, ¿sí? Yo voy a hacer un ejemplo de péndulo cónico, numérico y todo, ¿sí? Te repito, lo que me interesa es que veas cómo hago el diagrama de cuerpo libre, cómo dibujo el eje radial, cómo dibujo las fuerzas y cómo em, escribo las ecuaciones de Newton.
Después las usamos con ejemplos numéricos, ¿sí? Otro ejemplo es, por ejemplo, un tambor rotante, un cilindro vertical que gira a muy alta frecuencia, ¿sí? Esto se puede ver mucho en laboratorios, ¿sí? Que cuando uno hace muestras de sangre, uno como que ve un centrifugador. Básicamente es un centrifugador, ¿sí? O también, por ejemplo, en las casas. En las casas algunos tienen un centrifugador de una marca muy conocida, que no sé si sigue existiendo, creo que sí. Para secar la ropa, por ejemplo, el secador de ropa, ¿sí? Es un tambor que gira muy rápido, de manera tal que las prendas se quedan pegadas sobre las paredes, ¿sí? Espero que te imagines entonces que, por ejemplo, esta mancha que vos ves acá sería una prenda pegada a la pared, ¿sí? Girando siempre a la misma altura, ¿sí? Entonces tengo una prenda que gira siempre a la misma altura en este tambor rotante, ¿sí? También hay juegos en parques de diversiones con esto, ¿no? Que ahora no se puede ir, pero hay algunos. ¿M? Bien, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esto, ¿sí? Acá está el centro de giro. Entonces acá en este caso el cuerpo está a la izquierda, así que lo dibujo a la izquierda y lo pongo a la derecha. Dibújalo donde quieras, ¿sí? El eje radial apunta hacia el centro, el eje Z apunta hacia arriba, y vamos a tener, por ejemplo, el peso del cuerpo que apunta para abajo, ¿sí? Y como el cuerpo está apoyado sobre la pared del tambor, el cuerpo recibe una reacción normal del plano, ¿sí? Ahora, ¿son las únicas dos fuerzas que aparecen? Bueno, en principio no, porque yo te lo dije, pero no te lo escribí. Lo que te dije es que vamos a suponer que este cuerpo realiza una trayectoria horizontal, ¿sí? Siempre gira a la misma altura, ¿sí? Bueno, este diagrama de cuerpo libre no está del todo bien entonces, porque con una sola fuerza en el eje Z que apunte para abajo, este cuerpo se cae, ¿sí? Necesito que haya una fuerza vertical y hacia arriba que compense al peso, ¿sí? Bueno, la mejor candidata para eso es el rozamiento con el tambor, que en este caso apuntaría para arriba, ¿sí? Si yo considero el rozamiento con el rozamiento apuntaría para arriba, compensando al peso para que el cuerpo gire siempre a la misma altura, ¿sí? Bien, te dejo cómo quedarían las ecuaciones de Newton. En este caso, la normal queda en el eje radial, distinto que los casos anteriores, y me quedaría normal igual a masa por aceleración centrípeta. En el eje Z me va a quedar fuerza de rozamiento menos peso igual a cero, porque lo que pretendo es que la prenda gire siempre a la misma altura, ¿sí? Y estas ecuaciones de Newton sirven para cualquier punto del giro, ¿sí? Bien, acá no te hice el jueguito de con quiénes interactúa el cuerpo, bueno, con el tambor, Bueno, espero que eso lo puedas pensar. ¿M? Bien, una pregunta quizás un poco capciosa, y es la siguiente. Hasta ahora estamos viendo móviles que realizan MCU, y yo lo que vengo viendo es que la resultante de las fuerzas apunta hacia el centro, y fíjense que en los ejemplos anteriores la única fuerza que aparece en la dirección radial siempre está apuntando hacia el centro. Acá la normal apunta hacia el centro, la tensión radial apunta hacia el centro. En el caso anterior, el rozamiento apuntaba hacia el centro. Y en el primer caso, la tensión apuntaba hacia el centro. ¿Sí? Parecería ser entonces que no pueden haber fuerzas que apunten hacia afuera. Entonces la pregunta es eso. ¿Puede un móvil que realiza un MCU tener una fuerza radial, pero que apunte hacia afuera de la circunferencia? Bueno, pone pausa y pensar un ratito. Bueno, la respuesta es que sí, sí puede. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Este esquema lo saqué del problema 54 de la guía, ¿sí? En este caso tengo dos cuerpos que giran alineados al centro, ¿m? Están vinculados, y fíjate que el cuerpo uno está ligado al centro de giro por medio de una cuerda, así que va a recibir una tensión que apunta hacia el centro. Pero además está vinculado al cuerpo 2. ¿Está bien? Por otra cuerda. Así que el cuerpo uno siente una fuerza hacia afuera debido a que está vinculado con el cuerpo 2. ¿Sí? Entonces, no es cierto que todas las fuerzas en la dirección radial siempre tienen que apuntar hacia el centro. Un cuerpo puede recibir fuerzas que apunten hacia afuera de la trayectoria. ¿Qué es lo que dice la segunda ley de Newton?
dice que la resultante de estas dos fuerzas sí o sí tiene que apuntar hacia el centro. ¿Sí? Eso es muy importante porque entonces yo puedo decirte quién es más grande, la tensión A o la tensión B. Sin ninguna cuenta, yo te puedo decir quién es más grande. Yo necesito que la resultante de estas dos apunte hacia el centro. ¿Sí? Bueno, la única forma es que la tensión A sea más grande que la tensión B. Por lo tanto, ya te puedo ir diciendo que la tensión A es mayor que la intensidad de la tensión en B. ¿Sí? Y eso es típico ejercicio conceptual. ¿Mm? Bien, espero que eso se haya terminado de entender. Y ahora vamos al último ejemplo que preparé, que es el más difícil. Tengo un cuerpo que gira por medio de una cuerda, pero ahora en el plano vertical. ¿Sí? Ojo porque este dibujo que te estoy mostrando no está visto desde arriba, está visto de frente. ¿Sí? Entonces, tengo un cuerpo que pasa por una posición, pasa por otra, pasa por otra, pasa por otra, pasa por otra, en el plano vertical. ¿Sí? Y acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Por esto. Fíjate que en todos los ejemplos anteriores, en una circunferencia horizontal, el peso siempre quedaba en el eje Z y no intervenía en el eje radial. ¿Sí? En este caso sí. Fíjate, en el punto más alto, en el punto más alto, el peso apunta en la dirección radial hacia abajo. O sea que cuando yo escriba la ecuación de Newton en el eje radial, el peso va a estar incluido. ¿Sí? En el punto más alto, también está incluido. Apuntaría para afuera. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, en este punto que te estoy marcando. En este punto que te estoy marcando, el peso es tangencial, es tangente a la trayectoria. Así que lo más probable es que haya aceleración tangencial en el viaje de acá hasta acá. ¿Sí? Bueno, cuando, cuando la trayectoria está en el plano vertical, lo que vamos a hacer son diagramas de cuerpo libres locales. O sea, acá sí me va a importar dónde hago el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, lo hago en el punto más alto, que le voy a llamar A, el diagrama de cuerpo libre me quedaría así. El cuerpo está acá y el centro de giro está abajo. Así que el eje radial lo voy a apuntar hacia abajo. El peso siempre tiene dirección vertical hacia abajo y la tensión en la cuerda va a apuntar hacia abajo. ¿Por qué? Porque la cuerda está abajo. ¿Sí? Entonces, la ecuación de Newton en el eje radial me va a quedar tensión en el punto A más el peso. Y eso va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración centrípeta en el punto A. ¿Sí? Pero si yo hago lo mismo en el punto B, en el punto más bajo de la trayectoria, me voy a encontrar con este otro diagrama de cuerpo libre. El centro de giro estaría arriba, el peso siempre apunta para abajo y la tensión apuntaría para arriba ahora, porque la cuerda está arriba. ¿Sí? Entonces, en este caso, la suma de fuerzas en la dirección radial me va a quedar tensión B, que apunta en el sentido positivo, menos peso, igual a masa por la aceleración centrípeta en B. ¿Sí? Entonces, acordate, si yo tengo una trayectoria en el plano vertical, tengo que estar muy atento a lo que me pide el ejercicio. ¿Sí? Si me piden cosas en el punto más alto, voy a tener que construir las ecuaciones de Newton en el punto más alto. Una sola, la del eje radial. ¿Sí? Si me piden cosas en el punto más bajo, voy a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre y la ecuación de Newton en el punto más bajo. ¿Sí? Se construyen localmente estas cosas. ¿Sí? En el plano vertical. En el plano horizontal, lo haces una vez y eso sirve para todo el giro. ¿Sí? Más difícil es, por ejemplo, si yo te digo, a ver, espérate un cachito. Más difícil es si yo te digo, por ejemplo, qué pasa en este punto, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este punto el eje radial sería algo así, ¿sí? Y ojo, porque el peso no quedó ni en la dirección radial, ni en Z, ni en ningún lado. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que proyectar. Y acá sí importaría el eje tita, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto te lo adelanto, me gustaría que lo pienses vos. El peso tendría una componente radial hacia afuera y tendría una componente
tangencial hacia atrás, digamos, ¿sí? P sub tita, ¿sí? Entonces, te propongo que vos, por tu cuenta, escribas la sumatoria de fuerzas en la dirección radial, para este caso, y la suma de fuerzas en el eje tita, ¿sí? Sugerencia, ayúdate con el ángulo que forma la cuerda con la vertical, ¿sí? O sea, con esto, ¿sí? Va a depender de este ángulo tita. Si no te sale, no te preocupes, no es ahora el objetivo, ¿sí? El objetivo va a ser principalmente en el punto más alto, en el punto más bajo y quizás acá, cuando la cuerda es horizontal, ¿sí? Esos son los puntos más importantes en este tema, ¿m? En un plano vertical. En un punto intermedio voy a depender del ángulo girado, ¿sí? En el eje tangencial tendría solamente petita, ¿sí? Que lo puedes escribir en función de seno o coseno de tita. Si no hay razonamiento con el aire, no hay nada más. Y en el eje radial es fácil, porque voy a tener la tensión y el peso radial. Y eso va a ser igual a la masa por aceleración centrípeta, en ese punto, ¿sí? Si esto último no entendiste, consultanos en el foro, ¿sí? Última observación sobre esto, y es que yo en cada punto te puse tensión A, tensión B, y te puse aceleración centrípeta A y aceleración centrípeta B. Justamente por lo que te mostré recién del eje tangencial. En este caso, no necesariamente la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque acá sí van a empezar a aparecer fuerzas en la dirección tangente a la trayectoria. Lo que te mostré recién, el petita, justamente, ya sería una fuerza en el eje tangencial. Así que eso podría producir una aceleración tangencial. ¿Sí? Bueno, esto último quizás dolió un poquito. Espero que todo lo anterior se haya entendido. Consultanos, preguntanos y te respondemos, ¿sí? De todas maneras, ahora vamos a hacer un par de ejemplos ya más diagrama de cuerpo libre, ecuaciones de Newton, cuentas, ¿sí? Pero bueno, nada, espero que te haya servido.